el altar de incienso. Éxodo capítulo 30, versículos del 1 al 10. Harás, son órdenes, instrucciones que Dios le dio a Moisés. Harás asimismo un altar. Para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo, su anchura de un codo será cuadrado, su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo u olor perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación, una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Hoy vamos a escudriñar profundamente este pasaje preciosísimo, porque si hay algo maravilloso en la vida cristiana es orar. Y se tiene un conocimiento muy superficial de la oración por ignorar las riquezas que Dios nos ha guardado y escondido a nosotros sus santos. Como oraba Pablo en Efesios, para que sean capaces de conocer las riquezas de la herencia que tenemos nosotros en Jesucristo. Y una de las revelaciones más maravillosas de la Biblia es saber que Dios ha diseñado la forma en la que podemos tener acceso con Él. ¿Se imaginan? Y poder comunicarnos con Él y poder entrar en contacto con Él, no teniendo que irnos a la villa de rodillas, no teniendo que escalar el monte de los Himalayas, no teniendo que hacer sacrificios y golpearnos con chicote ni crucificarnos, no tener que ayunar durante 3 o 4 días. Simplemente Dios ha diseñado que la forma más rápida e inmediata de entrar en contacto con Él es de rodillas. Simplemente cuando nos ponemos a orar, hacemos contacto con el Altísimo, el Dios Todopoderoso. Siempre que nosotros tengamos necesidad de consuelo, de ánimo, de fortaleza espiritual, de seguridad, de amor, de valor, debemos de saber que no es con tu comadre, ni con el pastor, ni con tu esposo, ni con la doctora Corazón, la que nos va a dar la seguridad, la paz, el consuelo, sino que debemos estar completamente seguros en fe que es Dios el que está dispuesto a escuchar nuestros problemas. Yo siempre le he dicho a la gente cuando se acercan a nosotros: ay, hermano, llega doña Dolores, ay, hermano Alducin, ay, sí, el otro. Usted, en primer lugar, ¿ya le contó todo lo que me va a contar a Dios? ¿Ya estuvo usted de rodillas, doña Dolores, doña Quejumbres, hoy en la mañana? ¿Ya estuvo usted en contacto con Dios antes de creer que yo sea Dios? Quiero que sepa algo: yo no le voy a poder arreglar su vida. Nosotros los pastores no somos dioses. No pongas tu confianza y hagas un pastor tu ídolo. Y hermano este y el otro, y ayúdeme, y écheme la bendición, y écheme agua bendita. No nos falta que nos digan eso. Es Dios el que está dispuesto a contestar tus oraciones. Nosotros somos hombres nada más, que te damos una guía, te abrimos la Biblia, te decimos: Dios dice esto, dice aquello, pero es Dios el que va a cambiar tu matrimonio, el que va a cambiar tu vida, la vida de tus hijos. No somos nosotros. No pongas tu confianza en nosotros. La Biblia dice que debemos de tener una confianza
limitada sobre los seres humanos y una confianza total solo en Dios. Síganme con mucho cuidado, esto es muy profundo. En otras palabras, yo no puedo confiar y decir, confío en ti 100%, ni siquiera en tu esposa ni en tu esposo. Así lo dice Miqueas, de la que está a tu lado, el que está a tu lado, cuídate. Y no significa que va a salir de desconfianza, no, significa que es una mujer solamente humana, él es un hombre humano y vamos a fallar muchas veces. Entonces no pongas una confianza ilimitada en ningún ser humano más que en Dios, para que nunca te desilusiones. Ni digas, es que todos son así, todos son allá, porque tu confianza y tu fe la pusiste en los hombres. Este es el significado y propósito del altar de incienso. Fue diseñado de una forma gráfica, lo vamos a ver ahorita las medidas y todo como era, para que el pueblo de Dios aprendiera y entendiera que así como el incienso sube y es un olor agradable, así exactamente cuando nos ponemos a orar es como un humo. Nuestras oraciones, para que Dios pudiera ilustrarlo, es como un humo, como cuando fumigas comienza a subir así hacia arriba, y estas oraciones llegan directamente hasta el trono de la gracia de Dios. No hay nada en el espacio que interrumpa las oraciones, como lo vamos a ver cuando tu vida es en santidad. Porque cuando hay pecado, Dios no escucha la oración. El incienso, pues, simbolizaba las oraciones, el placer que le causa a Dios que nosotros nos vea de rodillas y que podamos saber que Él está aceptando lo que le estamos pidiendo. Vamos a ver en primer lugar los materiales que fueron usados y el significado tan tremendo que tienen espiritualmente. En el versículo 1, Dios le dice que el altar era para quemar incienso y le da instrucciones precisas. No lo hagas de roble, no lo hagas de guamúchil, no lo hagas de ninguna madera. Quiero que sea una madera en especial, Moisés, de la cual tú vas a hacer el altar y los muebles del altar. Y esta madera se llama la madera de acacia. Entonces, esta madera provenía, sigan con cuidado, provenía del desierto. Era una madera muy extremadamente dura, resistible, durable y casi incorruptible. De las clases de maderas que duran más. Este lugar del desierto estaba al nororiente del Mar Muerto. Era una madera muy dura y el color de la acacia todavía existe. Es una mezcla de color naranja con café oscuro y provenía de un árbol que florecía mucho solo junto al agua. Ya vamos más o menos, ¿verdad? Los que traen la parabólica ya están comenzando a entender. La palabra hebrea para acacia es la palabra shitá. Apúntala, shitá, ponlo ahí arriba de la palabra acacia en tu Biblia, que significa durable e incorruptible o resistente. La madera, santos de Dios, en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, representa o simboliza la humanidad de Cristo. Cristo tenía dos naturalezas. Cristo era 100% hombre y Cristo era 100% Dios. Cristo tenía dos naturalezas. La madera representa la humanidad de Cristo. El altar hecho de madera representaba, ¿verdad?, la humanidad incorruptible, resistente, duradera, con la que Jesucristo iba a nacer. Cristo se enfrentó en Getsemaní y antes de ceder a la tentación, grandes gotas de sangre comenzó a transpirar. Era tan grande el poder de la humanidad de Jesús que resistió el pecado, las ofertas de Satanás, las tentaciones de las mujeres, porque Él fue tentado, dice Hebreos, en todas las cosas semejante a nosotros. Entonces, esto nos hablaba ya en un simbolismo de que Jesús iba a ser humanamente resistible, iba a ser incorruptible por cuanto Él nació, no del esperma de José, sino del esperma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo embarazó a María y cuando nació Jesucristo nació sin la sangre humana. Ya vimos en la conferencia anterior que les di de las mezclas de ángeles con los humanos,
en el primer servicio que cuando Cristo nació, Él no podía nacer con pecado porque el pecado se transmite a través del varón. La mujer es la que recibe, el varón tiene la semilla, el varón es el que da la semilla, y ahí en la semilla, en el esperma, es donde va precisamente la transmisión genética del pecado. Entonces Cristo no podía heredar el esperma de José, ni nacer como naciste tú y yo, porque hubiera heredado sangre contaminada. Y la sangre de Cristo tenía que ser sangre limpia, sin pecado, para haber podido ofrecer sacrificio en nuestro lugar. Muy bien, entonces esta madera incorruptible nos habla, ¿verdad?, de la incorruptibilidad del Hijo de Dios. En segundo lugar dice el versículo 2, la longitud del altar. Qué interesante, era de un codo. Un codo tenía dos medidas, una era de 45 centímetros y otra era de 62 centímetros. Había el codo babilónico y el codo judío. Aquí se estaba usando el codo de 45 centímetros. Entonces la longitud, vean esto, la longitud del arca, y era exactamente como este pedazo de madera que tengo aquí, la longitud era de 45 centímetros, el ancho era de 45 centímetros, pero la altura era de 2 codos, o sea, 90 centímetros. Tenía el doble de alto que el ancho y el largo. ¿Por qué? Bueno, Efesios capítulo 3. Vamos al Nuevo Testamento y veamos que Pablo comenzó a orar por la iglesia de Éfeso, porque nosotros tenemos que recordar que somos seres cuadridimensionales. Dios es hiperdimensional. ¿Qué quiero decir? Los seres humanos habitamos en una esfera o en un mundo, en un universo de 4 dimensiones. La cuarta dimensión es el tiempo, que descubrió Alberto Einstein con su famosa fórmula E igual a mc al cuadrado, y Dios no habita en las dimensiones en las que estamos nosotros viviendo. Por ejemplo, se les van a fundir los fusibles, pero se los voy a decir. Cuando el apóstol Juan escribió Apocalipsis, Juan estaba viendo lo que ya sucedió. Y vi a la bestia, estaba viendo cosas él hace 2000 años que no han sucedido y que van a suceder y que ya sucedieron. Yo sabía que les iba a salir humo. ¿Qué significa esto, verdad? Juan estaba escribiendo algo que ya sucedió porque lo estaba viendo. O sea, Juan hace 2000 años escribió Apocalipsis, viajó al futuro, vio lo que iba a pasar dentro de pocos años, regresó otra vez, no ha pasado y va a suceder. ¿Qué significa esto? Bueno, si tú lees Eclesiastés, que es el libro de la sabiduría del más grande sabio después de Cristo, llamado Salomón, ahí dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y la Biblia dice que el tiempo no existe. O sea, el tiempo es algo relativo, como también descubrió el famoso físico matemático Alberto Einstein. El tiempo no existe. Si tú tomas un cohete y te sales de la Tierra hacia la atmósfera y pasas la atmósfera y llegas a Marte o llegas a Júpiter, y aquí en el espacio pasaron 6 meses o 1 año, cuando regresas a la Tierra tu esposa va a tener 5 años más que tú, porque en el espacio no procede el tiempo es relativo. Esto lo sucedió también Einstein cuando vio un tren que pasaba rápidamente y puso un reloj y se dio cuenta, ¿verdad?, que era algo totalmente de carácter relativo. Entonces, cuando estamos hablando de que Dios quiere que entendamos en el arca que la longitud y la altura y la anchura, dice Efesios capítulo 3, versículo 17. Señor, ayúdame a explicar esto. Dice Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seáis capaces, o a fin de que arraigados y cementados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. En otras palabras, Dios no quiere que solamente conozcas a Cristo así, o que lo conozcas solamente así y así, porque mucho más grande que adelante y a los lados, el arca tenía el doble, porque es mucho más alto
de lo que nosotros podemos percibir. Dice en Efesios 3:20 también, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, cuando oramos, no voy a la derecha ni voy enfrente, no voy con el cura, no voy con el pastor, no voy con la comadre, con la doctora Corazón, no voy con Walter Mercado, no voy a nadie que esté en mis dimensiones. Cuando oro me voy hacia arriba, porque es de allá de donde viene la respuesta. Y vas a comenzar a comprender que no debes de confiar en los hombres para que te puedan ayudar. Tus problemas financieros, tus problemas de matrimonio, todos los problemas que tú tengas de consuelo, de soledad, de tristeza, de vaciedad, de odio, todo lo que tú quieras, lo resuelve Dios. Por eso el arca era el doble de alto que de largo y que de ancho. Regresamos a Éxodo y vemos también que además de estas alturas que aparentemente no tienen significado superficialmente viéndolas para nosotros, vemos cómo comienzan a tener significado cuando comenzamos a juntar la Biblia y los versículos. Dice la Biblia en el versículo 2 que también el altar, aquí está el altar, tenía que tener un cuerno aquí, un cuerno aquí, un cuerno aquí y un cuerno aquí. Los cuernos en la Biblia no significan a la italiana cuerninini. No significan, ¿verdad?, traición. Al contrario, la Biblia, el significado de los cuernos en la Biblia, tanto en Apocalipsis como en el libro de Daniel, como en el libro del Éxodo, significan el poder de Dios. El poder de un búfalo está en los cuernos. El poder de un toro está en los cuernos. Y tendrás fuerzas como el búfalo, dice el Señor. Entonces los cuernos representan el poder de Dios. Por eso se habla del anticristo como el cuerno pequeño en Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, etcétera, etcétera. Porque va a surgir como un pequeño gobernante insignificante y después se va a engrandecer sobre todos los demás cuernos o reyes o poderosos de la tierra. Entonces este altar tenía que tener 4 cuernos, ¿verdad? Y tenía que estar también labrados de la misma madera incorruptible, porque significan el poder que Dios tiene para contestar nuestras oraciones. Es en el altar de incienso, es a través de la oración donde tú vas a descubrir el poder de Dios. ¿Cómo puede uno descubrir el poder de Dios si no es a través de nuestras necesidades? Ay, Derma, tengo un problema gravísimo. Es precisamente en este problema que estás atravesando, en esta necesidad que estás atravesando, que Dios está permitiendo que atravieses para que ahí descubras que Él es real. Y para que cuando ores y veas que Dios contesta la oración, puedas saber que algo sobrenatural sucedió y de manera sobrenatural te resolvió tu problema, y lo que tú creías que te iba a venir no te vino. Es cuando caemos de rodillas y lo alabamos más. Y lo adoramos más y lo conocemos más, porque lo estamos conociendo que la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. No te avientes a un pozo de esperación ahí a chillar y a gritar y ay, nadie me quiere, ay, esto y el otro, ay, estoy muy triste y es desanimado y los cristianos son una bola de hipócritas y esto y el otro, y se dicen pastores y secuestran aviones. Hasta con eso, ¿verdad? Y comienza el pueblo, ¿verdad?, a perder de visión. ¿Por qué? Porque no entienden que es en Dios en quien tenemos que poner nuestra confianza. Las víctimas eran atadas. Cuando se ponía aquí la víctima, o el chivo, o el borrego que iban a matar, o la oveja, entonces la amarraban a una pata acá, la otra pata acá, y amarraban así a la víctima para que no se moviera, y ahí venía el sacrificio. Y nosotros nos damos cuenta que el altar de incienso con los cuernos también simboliza la cruz. Porque fue ahí en la cruz donde el poder de Dios mantuvo colgado a su Hijo Jesucristo. El poder de Dios es el que nos mantiene crucificando nuestra carne. Dice en Romanos 8, porque los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Y cuando Cristo estaba en la cruz, le gritaban: bájate, tú tienes el poder, nada más sale así a los clavos y te desclavas, ¿para qué estás sufriendo tanto?
Y a la gente no le gusta vernos a nosotros crucificados tampoco. Mágate, compadre, vente a las chelas, vente, vámonos a la disco. Mira que todas las muchachas tienen relaciones con sus novios. Haz esto. Quiere el mundo que nos bajemos de la cruz. Y es en la cruz donde está la victoria. Ahora, para poder crucificar esto que va en contra de nuestra propia fuerza y voluntad, necesitamos el poder de Dios. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Para eso vino el Espíritu Santo a nuestra vida, para darnos poder de crucificar nuestra carne. Y si tú no comienzas a practicar la crucifixión de tu carne, una de las cosas, uno de los gimnasios más buenos que existen para comenzar a crucificar la carne es el ayuno. El ayuno no es para echarle manita de puerco a Dios. Voy a ayunar en 3 días y no voy a comer nada y sáname a mi bebé, Señor. Mira, cuando me veas así y veas que y tengo mucha hambre y no estoy comiendo porque te amo, Señor, porque me estoy sacrificando, te voy a decir, ¿sabes una cosa? No se compara tu ayuno con la muerte de mi hijo. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. A Dios no lo movemos por ningún sacrificio, porque Él hizo el más grande de todos los sacrificios en la cruz. A Dios lo movemos por nuestra fe. Entonces nunca ayunes con ese propósito. Voy a ayunar para que Dios me conteste. Voy a ayunar para comenzar a ejercitar una disciplina espiritual y durante el ayuno dedicarme a la oración y a la lectura de la palabra de Dios. Porque si no tienes tiempo en tu ayuno de leer en la Biblia y vivir en la Biblia y estar 1 o 2 días en la Biblia, mejor no ayunes. Ni los ángeles hasta burla hacen de ti. Llevo 3 días sin ayunar y con unos dolores de cabeza tremendos, hermano. Pues claro que sí, en el metro y para acá, pero estoy ayunando. A Dios no le interesa que no comas. Hay que hacer raquítica si quieres o raquítico si quieres. A Dios lo movemos por fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que entender y conocer y meternos en la cabecita qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Vemos en tercer lugar, en el versículo 3, de qué forma el altar, la madera, era cubierta. Lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Así como las otras piezas del tabernáculo, el altar debería de ser cubierto de oro purísimo, finísimo. La madera significa la humanidad de Cristo. El oro significa en la Biblia la divinidad. La divinidad. La humanidad de Jesús tenía que estar cubierta por la divinidad. Cuando Jesús nació de una virgen, Él fue cubierto por el Espíritu Santo. Su humanidad fue cubierta por el oro de Dios. El propósito de la cornisa era una cosita así alrededor del altar. Qué interesante es que se le pusiera alrededor. ¿Por qué mandó poner alrededor del altar Dios una cornisa de oro? Porque aquí en el altar había carbones. Y estos carbones, vamos a ver qué significan, era lo que mantenía el fuego para que cuando viniera el holocausto, que significa la ofrenda quemada, ¿verdad? Pues estuviera caliente el altar y se pudiera quemar, consumir totalmente la ofrenda. Cristo fue consumido totalmente en la cruz del Calvario. El propósito de la cornisa de oro era evitar que los carbones no se cayeran. Todo aquí alrededor, ¿verdad? Si no hubiera cornisa de oro, se hubieran caído los carbones. Ponen ahí al becerro o la vaca y va para el suelo los carbones, ¿no? Entonces esto simbolizaba, ¿verdad?, que no se caían en el altar y se quemaran en el suelo. O sea, en otras palabras, es el poder del Espíritu Santo. Los carbones significan la pasión de la oración. Y es el poder del Espíritu Santo el que impide que nosotros podamos caer en pecado. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Vean el otro lenguaje bajo el Nuevo Testamento de los santos de Dios. Segunda de Timoteo 1 versículo 6. Le dice Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego. ¿De dónde viene esta terminología del Antiguo Testamento, de los carbones, del altar de incienso que Pablo conocía porque era maestro del Antiguo Testamento? Dentro de nosotros ahora hay un altar. Que ese altar que estamos estudiando era un símbolo del altar que está en tu corazón. Y lo que mantiene ardiendo tu corazón
Cuando vas al mercado ves a la marchanta ahí con sus tamales y todo y está en el anafre, ¿verdad? ¿Por qué el oxígeno, cuando le hace así a los carbones, siguen ardiendo? Porque es la combinación perfecta para que no se apaguen los carbones. Dentro de nosotros hay un fuego que el Espíritu Santo prendió cuando entró a nuestra vida. Pero ahora es nuestra responsabilidad. ¿Y qué es lo que le da el aire? Desconéctate de la Biblia un día y te apagas. Un solo día. Hermano, tengo 3 días sin leer la Biblia, con razón pareces ya, ¿verdad? Árbol seco, ya sin fruto, ya con las hojas cayéndote, y pues tienes la cara así que tienes ya perdiste el ánimo, ya perdiste el fuego, ya no quieres ganar las almas, ya no quieres nada, ¿verdad? Ya el mundo ya te absorbió, ya te caíste en la trampa, el dinero, el sexo, los placeres, ya todo. ¿Por qué? Porque te desconectaste. Y le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, te aconsejo. Y esta palabra aconsejar es con un espíritu de urgencia. No dejes de soplar aquí adentro. No dejes de mantener dentro de tu corazón la pasión y el fuego ardiente por el amor de Jesucristo. Y lo que quiere Dios, le dijo Cristo a la iglesia de la Odisea en capítulo 3 de Apocalipsis: por cuanto eres frío y no eres ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere que nos enfriemos. Dios no quiere que seamos tibios. Dios quiere que seamos ardientes, calientes en nuestro corazón para poder servirlo. ¿Cuál era el origen de este fuego que se mantenía en el altar cuando los carbones provenían del sacrificio? ¿Verdad? Cuando se consumía el sacrificio, se carbonizaba también. El carbón o las cenizas es el último estado de la materia. Ya después de las cenizas ya no hay nada. Y el altar simbolizaba la necesidad del sacrificio. En otras palabras, no se puede ofrecer ninguna oración a Dios a menos que antes haya habido un sacrificio para satisfacer su justicia y su santidad. ¿Qué les quiero decir? Que para que yo pueda venir a Dios y orar a Dios, antes de acercarme a Dios, tuvo que haber un sacrificio. Y este sacrificio ya lo hizo su Hijo. Yo ya no tengo que acercarme a Dios con ningún sacrificio, repito, insisto, enfatizo. Ya no me voy a hincar, no me voy a golpear, no voy a dejar de comer. Ya no hay ningún sacrificio que se pueda hacer después de Cristo en nuestros días. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya lo hizo Él en una cruz. ¿Y qué es lo que me da acceso al Padre? ¿Qué es lo que me da entrada al Padre? ¿Bajo qué base o méritos me acepta Dios que yo le pida y me conteste? No es porque sea yo bueno, no es por mis buenas obras, no es por mis sacrificios, sino por la cruz de su Hijo Jesucristo. Él es la base de que seamos aceptados delante de Él. Dice Hebreos 9:22: y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, esta era la base y lo que quería enseñarles Dios con el altar de incienso. Nuestras oraciones deben ser siempre ardientes, fervientes, y no como: Jesucito mío, guárdanos en el hueco de tu mano y dales esto a los que no lo tienen. En el nombre de Jesús, saco mi estampita de Judas Tadeo. Amén. ¿Cuántos de ustedes oran así? Ya llega el momento de la comida y buenos alimentos, guárdanos a tu mano. Grabe ese mensaje, cómprate una cotorra y pídele al cotorro o al loro que cuando ores los alimentos los diga él de una vez. Porque si tú hablas como loro delante de Dios y repites y repites y repites sin ningún sentimiento, sin ningún ardor, sin ninguna profundidad de gratitud: Padre, de veras con todo mi corazón, Señor, Baruch Hashem Elohim, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por este pancito, hay tanta gente que no lo tiene. Bendice a mi familia, te damos gracias por este pollito, por este cabrito, pero que salga, que Él ve nuestro corazón y con qué fervor lo estamos haciendo. No perdamos esta pasión. No nos convirtamos en pericos de la lagunilla. En Filipenses capítulo 4, vean ustedes cómo debemos orar. Dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estén afanados.
¿Cómo me bendice esta? Es una orden, está en imperativo en el original griego. No quiero, dice Dios, que por nada estés estresado. No quiero que andes así, como león enjaulado en tu casa. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a comer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Tequila y alcohol, un pericazo. Buscar algo que me... Ese chamaco no me esté molestando. Todo el día he estado trabajando así. Llegas a tu casa así como chinampina, ¿verdad? Y te acuestas así, te levantas así y manejas así. ¿Tú crees que tú puedas en este estado tener comunión con Dios? Para poder tener comunión con Dios y para poder ser escuchados por Dios, en el momento en que yo me hinco a orar a Dios, necesito sobre todas las cosas tener paz en mi corazón. Necesito estar tranquilo, apaciguado. Necesito estar en total calma interna, sin que esté mi corazón así. Y si está mi corazón así, comienzo a alabarlo. Te alabo, Señor, te bendigo, Señor, 10, 15 minutos. Te bendigo, Padre, pongo música hasta que me calme. Y hasta que te calmes, chencha, Dios no te va a escuchar. Dice Filipenses, por nada estén afanados. Y dice así, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. O sea, voy a orar a Dios y voy a estar en un espíritu de ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Pero que Dios vea que realmente quiero tener lo que le estoy pidiendo. Si viene mi hijo, por ejemplo, y, papá, dame un dulce, quítese, chamaco, no esté molestando. Y me voy y en 2 horas no se vuelve a parar conmigo, no me acuerdo del dulce. Pero si viene mi hijo, papá, un dulce, chamaco, no estamos, papá, un dulce, y papá, un dulce, al ver la insistencia de mi hijo, ay, tome el dulce, chamaco, ya váyase para allá. Y Dios nos enseñó en Lucas la necesidad de orar sin desmayar. Ya le pedí a Dios, ¿cuántos días le has pedido por tu hijo? Ya tengo una semana, sálvame a mi Panchito, Señor, sálvame a mi Panchito. Y ya pasaron 2 o 3 meses y ya no le pides ni por tu gato ni por tu perro. ¿Saben ustedes que hace algunos siglos hubo una mujer llamada Mónica? La Iglesia Católica la conoce como Santa Mónica. Y era la madre de Agustín de Hipona. Agustín era un muchacho, Piruration, como los que hay ahora, con su Rolex a los 15 años, con carro a los 18, destrampado, mujeriego, borracho, parrandero y jugador. Y Mónica era una mujer entregadísima a Dios y oró por Agustín 16 años. 16 años oró por su hijo y a los 32, 33 años de edad se convirtió Agustín. Su madre no, Agustín ya chocó, y Agustín esto, Padre Santo, te doy gracias porque tú me has dicho mi generación será bendita. Y se agarró a las promesas de Dios, 16 años no se rindió Mónica y se convirtió Agustín de Hipona en el más grande teólogo de los principios de la era cristiana. Uno de los más grandes pensadores y filósofos cristianos que la historia ha conocido antes de Calvino. ¿Cuánto tiempo oras por tus hijos tú? ¿Cuánto tiempo tienes pidiéndole a Dios por lo que tú quieres que Dios te conceda? ¿Tú crees que al ver Dios que solamente es algo pasajero te lo va a conceder? Necesitamos ser fervientes en la oración, apasionados en la oración, que los carbones no se sequen ni se enfríen, porque perdemos entonces el amor de Dios. Miren ustedes Levítico capítulo 6. Lo que Dios ordenó al pueblo de Israel. Levítico está después de Éxodo, capítulo 6. Dice Levítico 6, versículo 12 y 13. Levítico 6 del 12 al 13. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Acomodará el holocausto, o sea, el sacrificio sobre él, quemará las grosuras, o sea, la grasa de los sacrificios. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Diario en la mañana tenemos que traer leña a nuestra vida, y la leña es la palabra de Dios. Mientras no estés
en la palabra cada mañana, alimentándote con la palabra de Dios, se apaga el fuego. Te vas a enfriar, te vas a secar, te vas a desanimar, ya vas a perder la brújula, ya no vas a saber qué es bueno, qué es malo, te vas a amargar, vas a comenzar a hablar mal de toda la gente, nunca vas a estar contento, nunca las cosas te van a salir bien. ¿Y todo por qué? Porque no quieres obedecer ni quieres entender que separados de Él nada podemos hacer. Juan 15:4, separados de Cristo nada podemos hacer. Ahora, dice aquí la Biblia en el versículo 4 y 5 de Éxodo, de nuestro pasaje, Éxodo 30, versículo 4 y 5, los anillos de oro en cada lado. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa. O sea, acuérdense, la cornisa era toda como un barandelito así alrededor que tenía el altar para que no se caían los carbones. Y entonces aquí junto iba a tener 2 anillos grandísimos, el arca de oro en sus 2 esquinas, ambos lados, para meter las varas con que será llevado. Acuérdense que el tabernáculo era algo movible, se tenía que transportar y todo tenía que tener la manera de transportarse. Entonces el arca tenía así unos anillos, se metían las varas también de acacia, también forradas de oro, para transportar el arca. El altar, lo mismo que todo el tabernáculo, fue diseñado para moverlo y trasladarlo de un lugar al otro, por lo que el altar de incienso tenía que tener las mismas características. ¿De qué nos habla esto? De que nuestras oraciones no están limitadas a un lugar geográfico. A donde quiera que se llevara el altar, ahí podían orar. Así que quitémonos esa idea de vamos a la iglesia a orar. A mí me decían eso en mi antigua religión. Cuando yo llegaba ahí, ¿verdad? Olía incienso y nadie hablaba, porque era el lugar ahí donde debía orar. Salía y ajú, viva Zapata. Y creemos que solamente en la iglesia se debe orar, o en esas paredes, o en ese altar, o voy al aeropuerto, por ejemplo, hay capillas y mucha gente. Bueno, está bien, ¿verdad? Tienen sus reclinatorios y entran ahí y ahí se hincan y ahora yo oro en el baño, en el trono. No necesito, ¿verdad?, estar en esa posición para poder orar. O puedo estar sentado orando. Esto nos habla, ¿verdad?, que donde quiera que estemos, en la posición más cómoda, si no estás a gusto de rodillas, yo en mi caso particular no puedo orar si no estoy de rodillas. Ya me he acostumbrado a eso. Me acuesto y eso y me quedo dormido orando. Por eso no me gusta orar acostado, porque me quedo dormido, yo me conozco. Entonces me pongo en rodillas y ahí estoy, ¿verdad? Y es como puedo yo estar. Pero si tú puedes estar sentado o no te duermes acostado, lo puedes hacer, no hay ningún problema. No es la posición, es el corazón lo que Dios ve. Entonces puedes ir en el avión, puedes ir en el metro orando, puedes ir platicando con Dios. Pero esto nos habla precisamente de que la oración no está limitada. En el versículo 6 dice la Biblia: y le pondrás delante del velo. El altar va a estar colocado en una posición exacta delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. En otras palabras, el altar estaba directamente en la presencia de Dios. El propiciatorio, acuérdense que era la cajita donde se encontraba el maná, la vara de Aarón y los 10 mandamientos. Y ahí era donde el sumo sacerdote una vez al año hacía el sacrificio en el lugar santísimo, y el altar de incienso estaba exactamente enfrente de la presencia de Dios. Esto es muy significativo en el libro de Apocalipsis capítulo 8. Ayer en el desayuno les comenté este pasaje donde antes de que las trompetas comiencen a sonar, hay una escena en el cielo, Apocalipsis 8, donde los ángeles están listos. Y se acerca un ángel con un incensario. Y dice aquí en Apocalipsis 8, para ir rápido, que se acercan y le dan incienso para que lo añadan en el altar. Ahí está el altar en el Apocalipsis del que estamos estudiando, para añadirlo a las oraciones de los santos. Y cuando el altar estuvo lleno de las oraciones, o se completaron las oraciones que Dios está esperando que se completen para comenzar a juzgar el mundo, entonces agarró el incensario el ángel y lo aventó sobre la tierra.
O sea, Dios está contestando nuestras oraciones para juzgar al mundo. Y mientras más estemos nosotros en fervor y en pasión, Padre Santo, oh Dios, acaba con tanta pornografía, Señor. Esos programas de televisión que a las 10 de la mañana salen ahí cosas deshonestas y vulgares y corrompidas a las 10 de la mañana, telenovelas que ya no tienen de veras ningún recato alguno para sacar las escenas que salen. ¿Cuántos de ustedes han llorado y han mojado su almohada y en la noche han con ruego y pasión diciéndole: Padre Santo, ya basta, Señor, ven pronto por nosotros, haznos justicia, Señor? ¿Cuántos de ustedes han mantenido ese fervor, esa pasión? Como en Ezequiel 9, los que mantuvieron esa pasión fueron los que fueron salvados de la destrucción de Jerusalén. Y esto es lo que significa precisamente el arca, que estamos enfrente de Dios y Él está escuchando nuestras oraciones. Nuestras oraciones están cerca del trono de Dios. Nuestras oraciones están cerca de la gloria de Dios, cerca del trono de su misericordia, cerca de su poder. En el libro de los Hebreos capítulo 10 lo dice de esta manera la Biblia. Dice Hebreos capítulo 10 versículo 22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En esta es la condición en la que debemos acercarnos al Altísimo. Y finalmente, ¿cuál era el propósito del tabernáculo? Dice el versículo 7 de Éxodo 20: Aarón quemará incienso cada mañana, cuando alice las lámparas lo quemará. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso en rito perpetuo delante de Jehová por todas las generaciones. El sumo sacerdote cada mañana debía alistar las lámparas y el incienso para quemarlo en el altar. Esto simboliza la importancia de que nuestras oraciones principalmente deben ser hechas en la madrugada, en la mañana. Hermana, yo oro a las 12 del día. Dios le dijo a Josué, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. A las 2 de la tarde te dije que de día y de noche, nada más de noche. ¿O no me entiendes? Que de día y de noche. O arráncale las hojas a la Biblia. Y cuando comenzamos a ver los salmos escritos por David, Salmo 5, versículo 3, dice la Biblia que David decía a Dios: oh Jehová, Salmo 5, 3, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cuándo? De mañana. Salmo 63, 1, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Cuándo? De madrugada lo buscaba. Proverbios 8, versículo 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y en Isaías capítulo 26, versículo 9, dice Jesucristo proféticamente: con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. Isaías 26, 9, madrugaré a buscarte. Y en Marcos capítulo 1, versículo 35, la Biblia nos dice a qué hora era cuando Jesús, el Hijo de Dios, se levantaba y estaba en comunión con su Padre. Marcos 1:35, levantándose de mañana, muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué Dios insiste en que sea en la mañana? Porque cuando nos levantamos vamos a enfrentar la escuela de los niños, el tráfico del periférico, la oficina, los problemas, a la suegra, a la esposa, a los hijos, a la iglesia, etcétera, etcétera. Y estamos en nuestras propias fuerzas enfrentando a un mundo que está lleno de lobos. En cuanto te despiertas ya están todo el mundo sobre ti esperando a comerte. El diablo está esperando ya aventarte tentaciones desde que te levantas, gritos, sombrerazos para robarte tu paz. Pero si tú en la mañana acostumbras y te disciplinas como soldado, porque somos soldados,
Y necesitamos disciplina para ejercitar esta virtud y este ejercicio, gimnasia espiritual. Te levantas en la mañana y comes la palabra y memorizas y te pones en paz. Enfrentas al mundo, no en la carne, sino en el poder de Dios. Y en la noche, ¿verdad? Antes de ver las noticias y cualquier cosa, antes de acostarte y acostar tu cabeza sobre la almohada, pasa 10, 15, 20 minutos orando a Dios. O hincado junto a tu cama: Padre, gracias por este día, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces dormir tranquilo. Es en la mañana cuando Dios quiere que nosotros le buscamos, porque dice Mateo 6:33: busca el reino de Dios primero y lo demás te será dado por añadidura. Primero, antes de lavarte los dientes, antes de bañarte, antes de todo, búscame, dice el Dios. Dame el primer lugar en mi vida y escúchame, nunca te faltará nada. Y para terminar, dice en Éxodo 20, para terminar este pasaje precioso, dice el versículo 9: no ofreceréis incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Cualquier cosa extraña que no fuera lo que Dios ordenó, era una afrenta al carácter y a la santidad de Dios. Recordemos que el incienso extraño es una oración elevada sin antes el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué quiero decirles a ustedes con el lenguaje moderno? Si yo me levanto mañana a orar y me pongo de rodillas, pero ayer antes de acostarme me peleé con mi esposa y no le he pedido perdón ni me he puesto en paz con ella, no te atrevas, dice Dios, no te atrevas a ponerte rodillas. Para que se acepta mi oración, tiene que haber un sacrificio. El sacrificio ya lo hice en la cruz, pero dice en 1 Juan 1, 7 y 9: si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo, porque ya murió Cristo para perdonarte todos tus pecados. Y después de que pidas perdón, entonces ven y tráeme tu altar y tu ofrenda al altar. No ofrezcan incienso extraño. No se acerquen a Dios en pecado, porque Él es un Dios santo. Dice también no solamente incienso extraño, sino que también dice, ¿verdad?, que no debemos ofrecer cosas extrañas, ni ofrendas, etcétera, etcétera. O sea, tratar de acercarnos a Dios y decirle: Señor, llevo 3 días ayunando, me vas a oír, ¿verdad? Señor, fíjate que di 50,000 pesos para el techo de la iglesia, ahora sí me oyes, ¿verdad, Señor? Y ahora sí me sanas en mi hijito. No tratemos de acercarnos a Dios más que a través de lo que Él nos ha dicho. Porque Él no quiere ningún sacrificio, Él no quiere ninguna otra cosa más que tu alma, al acercarte a Él, esté purificada con la sangre de Jesucristo. Dice el Salmo 66, 18: si en mi corazón hubiera visto la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En 1 Pedro 3, 7 dice el apóstol: maridos, vivir con vuestras mujeres con sabiduría, tratando a la mujer como un vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una relación equivocada con mi esposa impide que Dios me escuche mi oración. Y si me atrevo a orar a Dios sin antes arreglar mis cuentas con mi esposa, o con un hermano, o alguien que le debo, o alguien que lo violé, o alguien que le robé, o alguien que no le he pagado, es incienso extraño. Porque si nos acercamos a Él, es con un corazón purificado con la sangre del Hijo de Dios. Padre, nos acercamos en esta tarde ante tu trono para alcanzar misericordia en el tiempo oportuno. Gracias, Señor, por habernos revelado el propósito que tenías gráficamente con el altar, de esconder detrás de los símbolos, del oro, de la madera, de los cuernos, de los anillos, de las cornisas, del incienso extraño, revelarnos bajo el nuevo pacto lo que nos querías dar a entender. Ahora el Espíritu Santo nos enseña estos simbolismos y ahora lo entendemos, que lo escondiste en parábolas, como habló Cristo, para que los que tengan ojos no vean, para que los que tengan oídos no oigan, porque su corazón está endurecido y no quieren entender las cosas espirituales. Gracias, Señor, porque oramos en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Y gracias porque en este momento nuestras oraciones están subiendo como un humo hacia ti.
Y te pedimos, Padre, que venga pronto Jesús por nosotros. Señor Jesús, tu esposa dice, ven pronto. Y los que tengan en esta mañana hambre y sed, vengan, dice el Señor, el Espíritu de Dios, y serán saciados sin tener que sacrificar ni dar nada más que con el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Ustedes que nos ven por la televisión, los invito en este momento a que comiences a ejercitar la oración pidiéndole a Cristo que entre a tu vida con estas palabras. Las personas que quieran recibir a Cristo por primera vez en esta tarde, dile así en tu corazón, sinceramente, honestamente: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Te pido perdón, Señor, porque yo solamente tenía una religión y no entendía ni siquiera cuando oraba lo que decía. Ahora entiendo que es la manera de entrar en comunión contigo, de tener una comunión íntima contigo, porque me has lavado con la sangre de Cristo. Te pido que entres a mi vida, porque creo que en la cruz Cristo murió en mi lugar y con su sangre pagó mis pecados. Gracias porque creo que resucitó de los muertos a los 3 días, y porque está vivo, te pido, Cristo, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Enséñame a orar en tu nombre, Señor Jesús. Amén.